Nosotros vamos a presentar el tema de búsqueda secuencial ordenada, ordenado y ordenado recursivo. Nuestro equipo está conformado por Eric Rodrigo, Byron Horacio y por mí, Oscar Gerardo. Les voy a dar una introducción. La búsqueda de datos dentro de estructuras lineales es una operación esencial en el análisis y procesamiento de información. Entre los métodos más básicos y utilizados se encuentra la búsqueda secuencial, la cual consiste en recorrer un arreglo, elemento por elemento, hasta localizar una coincidencia. Cuando dicho arreglo se encuentra ordenado, este procedimiento puede optimizarse mediante la búsqueda secuencial ordenada, un enfoque que aprovecha el orden de los datos para reducir comparaciones y permite la detención anticipada del algoritmo. Además de su implementación tradicional mediante estructuras iterativas, este método puede expresarse empleando el principio de recursividad. Esta forma de proceder da origen a la búsqueda secuencial ordenada recursiva, la cual descompone el proceso de búsqueda en una serie llamadas sucesivas y a la misma función. Dicha estrategia permite analizar el comportamiento del algoritmo de manera más estructurada, al evidenciar la relación entre cada paso y el avance progresivo dentro de la regla. ¿Qué es la búsqueda secuencial ordenada? La búsqueda secuencial ordenada o búsqueda lineal optimizada es un algoritmo de búsqueda que se aplica estrictamente a estructuras de datos unidimensionales, como arreglos o listas, la cual ha sido previamente ordenada típicamente de forma ascendente. Su mecánica es la misma que la búsqueda secuencial estándar. Examinar cada elemento de la colección uno tras otro, comenzando desde el primer índice. Sin embargo, introduce un criterio de determinación condicional que no existe en la búsqueda lineal básica. Conceptos clave. El algoritmo recorre la lista elemento por elemento. Si el elemento actual de la lista es mayor, en orden ascendente, que el valor que estamos buscando, el algoritmo detiene la búsqueda inmediatamente. Garantía: gracias a que la lista está ordenada, si el valor actual ya excede el objetivo, todos los elementos siguientes también lo harán, por lo que no es necesario revisar el resto de la colección. Impacto en la eficiencia. Aunque su complejidad en el peor caso sigue siendo lineal, esta optimización mejora significativamente el rendimiento en las búsquedas sin éxito. Cuando el elemento no se encuentra, evita que el programa revise la lista completa, ahorrando comparaciones y tiempo. Explicación simple. La búsqueda secuencial ordenada recursiva funciona revisando un elemento de la lista en cada llamada a la función y avanzando al siguiente mediante una nueva llamada recursiva. Para evitar que el proceso sea infinito, el algoritmo utiliza casos base que detienen la búsqueda cuando se cumple alguna condición. El valor es encontrado, se llega al final de la lista y se detecta un elemento mayor al buscado. Detención temprana. Gracias a que la lista está ordenada, esta última condición permite interrumpir el proceso antes de revisar todos los elementos, haciendo la búsqueda más eficiente. Si no se cumple ningún caso base, la función continúa llamándose a sí misma en el siguiente índice hasta resolver el problema. Hola compañero, yo soy Byron Horacio Villagómez Barraza y les voy a presentar las desventajas y ventajas de la búsqueda secuencial ordenada. Las desventajas es su rendimiento sigue siendo limitado en listas grandes, ya que en el peor caso recorre casi todos los elementos. Requiere que los datos estén previamente ordenados para funcionar correctamente. La mejora frente a la búsqueda secuencial normal es mínima. No es adecuada para aplicaciones que necesitan alta velocidad o mucha eficiencia. Y ahora las desventajas. Aprovecha el orden del arreglo para detener la búsqueda más rápido. Reduce comparaciones en comparación con la búsqueda secuencial normal. Es simple, fácil de programar y de comprender. No requiere estructuras complejas ni memoria adicional. Ideal para arreglos pequeños y medianos. Sí. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a explicar esta pequeña prueba de escritorio que se realizó con el método de arreglos ordenados. Bueno, esa es la tabla y aquí tenemos lo que es nuestro ejemplo. Bueno, para esto me iré al código y les explicaré la función del will. Bueno, más que nada el will es un método tradicional, o bueno, el código está basado más que nada en un método tradicional y fácil de visualizarse porque usa un ciclo explícito. Bueno,
El algoritmo, como pueden darse cuenta, utiliza un wheel, no sé si lo pronuncio bien, bueno, un wheel, para avanzar paso a paso por el arreglo, en este caso el que nosotros hicimos. La búsqueda está optimizada más que nada para lo que es el funcionamiento del algoritmo y que éste esté ordenado de menor a mayor. Bueno, el flujo de ejecución de este código funciona de la siguiente manera. En este caso, el índice i, que es este de aquí, avanza solo mientras el valor de búsqueda que es x, que es el valor que estamos buscando, sea mayor que el elemento actual del arreglo. Esto evita que esto evita revisar elementos innecesarios. Ahora, el ciclo while o como lo quieran llamar, se detiene cuando 1 se revisó con todos los arreglos, o en el segundo caso, se encontró un elemento mayor o igual a x. En este caso, nosotros, un ejemplo, aquí, en este caso, tenemos que nuestro valor x, que es 5, es igual, o bueno, se encontró un elemento mayor o igual. En este caso, se encontró un elemento mayor que 1 y es el mismo que estamos buscando. Y para la verificación final, después del while, solo hay dos posibilidades. Si el ciclo se detuvo, es un elemento mayor, que en este caso es lo que acaba de pasar, o al final del arreglo, significa que no se encontró, sino el bucle se detuvo porque el elemento actual es igual a x. Por lo tanto, se encontró a la posición i, en este caso a la posición inicial. Ahora les voy a enseñar el algoritmo y el funcionamiento del programa de búsqueda secuencial ordenada. Supongamos que ponemos de forma ascendente ciertos números. Okay. Y ahora insertamos el valor, por ejemplo, 8. Y ya nos marca en qué posición se encuentra. Y ya nos marca en qué posición se encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual, por ejemplo, 20, que es el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y así con cualquier número que esté en el arreglo. Y ahora continuamos con la búsqueda secuencial ordenada recursiva. La búsqueda secuencial ordenada recursiva es para una estrategia algorítmica utilizada para localizar un valor dentro de una estructura de datos previamente ordenada, aplicando el principio de la recursividad para evadir el proceso en evaluaciones sucesivas. A diferencia de su versión literativa, este método descompone la tarea en llamadas repetitivas a la misma función, cada una encargada de analizar una porción más pequeña de la lista. Después sigue el concepto clave. El punto fundamental de la búsqueda secuencial ordenada, tanto en su forma literativa como recursiva, es que el algoritmo aprovecha el orden previo de los datos para optimizar el proceso de la búsqueda. Al recorrer la lista desde el inicio, el algoritmo puede detenerse de manera anticipada en cuanto encuentra un elemento mayor al valor que se busca, ya que esto garantiza que el dato ya no puede aparecer más adelante. La forma literativa muestra que el recorrido lineal clásico, mientras que la recursiva descompone el proceso en llamadas sucesivas que representa cada paso de la búsqueda. Esta dualidad facilita comprender cómo se estructura un algoritmo, cómo se definen casos base y cómo se aprovechan las propiedades de los datos para reducir el trabajo necesariamente durante la búsqueda. Y ahora continuamos con las ventajas y desventajas. Ventajas: fácil de entender, su estructura recursiva permite visualizar el proceso de la búsqueda de manera clara y ordenada. Implementación sencilla, el código resulta más compacto y elegante que la versión
literativa. Aprovecha el orden de la lista, detiene la búsqueda en cuanto encuentra un elemento de mayor que el buscado, evitando recorrer toda la estructura. Útil para estudiar recursividad. Ayuda a comprender conceptos como caos, casos, base, llamadas recursivas y división del problema. Desventajas: mayor uso de memoria. Cada llamada recursiva ocupa espacio adicional en la pila, lo que puede ser problemático en listas grandes. Riesgo de desbordamiento de pila. Si la lista es muy extensa puede generar demasiadas llamadas recursivas. Suele ser más lenta de la versión iterativa debido al coste de las llamadas o función. Bueno, a continuación explicaré las diferencias entre la búsqueda secuencial ordenada, en este caso la normal, y ordenada recursiva. Bueno, si bien tengamos en cuenta que ambas hacen casi lo mismo, tienen una diferencia en la búsqueda de los valores. Dentro de su lista ya están ordenados, sin embargo, sus formas en las que hacen esta tarea es diferente. Por ejemplo, el ejemplo principal de la búsqueda ordenada recursiva eh, utiliza, o bueno, realiza el mismo proceso en lugar de un ciclo, en este caso llama a sí misma con variables, las cuales están formadas de trabajar, o bueno, no trabajar, o ¿cómo explicarlo? Eh, hacen que el código, mejor dicho, sea más compacto y un poquito más especial. No lo digo elegante porque sería seguir tal cual la diapositiva. Eh, pero a su vez consume más memoria de la que normalmente consumiría, en este caso, la ordenada. Mm, bueno, eh, la recursiva guarda y compila los datos, aunque es útil para entender la lógica del problema. Por así decirlo, y mencionar y aclarar que estas dos, sus únicas variables es más que nada el ordenamiento de sus, o bueno, compilaciones de códigos, porque si bien una utiliza más memoria, que es en este caso la recursiva, la ordenada es más simple y más básica. Como lo dije anteriormente, ambas eh, ambas son diferentes. Una es un poco más complicada que la otra en el aspecto del código y su compilación, que en este caso es la recursiva, y la ordenada, la básica, en este caso vamos a iterativa, es más simple y tradicional, más básica. Por eso es un poquito diferente en ese aspecto. No es tanto de la compilación que sea más eficiente cuando se maneja, eh, sino el hecho de que entendamos de que una es más diferente que la otra en el aspecto de los códigos. Bueno, ahora la explicación simple. Bueno, la búsqueda secuencial ordenada recursiva funciona revisando un elemento de la lista de cada llamada a la función y avanza al siguiente mediante una nueva llamada, que fue lo que se habló que se va a hablar en el ejemplo o se habló en el ejemplo, para evitar que el proceso sea infinito. Eh, el algoritmo utiliza casos de bases que tienen la búsqueda, que detienen la búsqueda, mejor dicho, perdón, cuando se cumplen algunas condiciones, ya sean los valores que se encontraron, se llegó al final de la lista o se detecta un elemento mayor a la búsqueda, en este caso la detención temprana del código. Gracias a la lista, esta ordenada, de esta ordenamiento o ordenada, eh, esta última condición permite interrumpir el proceso antes de revisar todos los elementos, haciendo la búsqueda más eficiente.
que fue lo que se mencionó, o sí, se mencionó en el ejemplo de la explicación. Si no se cumple ninguno de los casos, la base de la función continuará llamándolas constantemente hasta que lleguemos al final del problema o hasta que se resuelva ese problema. Que en este caso, como les dije anteriormente, ya hemos hecho el ejemplo con uno de los pequeños códigos que hemos armado, bueno, no códigos, arreglos de los dos, y ahí se explica un poquito mejor. Como mis compañeros explicaron, en este caso voy a explicar la segunda parte, que es la búsqueda recursiva, o bueno, arreglo ordenado recursivo. Bueno, este método más que nada es algo especial, ya que si bien es un poco más difícil de seguir por la función que se llama por así mismo recursividad, pero bueno, en lugar de usar en este caso, un will, utiliza un for, y el for lo que hace es pues, ahora sí una búsqueda la cual se resuelve repitiéndose. Es como una muñeca rusa, por así decirlo, si lo ven así, la cual tiene, pues lo voy a poner de ejemplo, que es una muñeca, entre otra muñeca y así más grande, ¿no? Pero bueno, hasta que llegamos al último, que es la pequeña. En este caso sería abriéndolas, abriendo la más grande, la mediana, la pequeña y la más pequeña. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede en este código para ser exactos? Pues bueno, suceden dos cosas y son algo simplonas, pero lo trataré de explicar un poquito. Para eso nos vamos al ejemplo que hemos hecho, el cual en este arreglo ordenado recursivo pedimos que encontrara el valor en la fila, que era 8. Bueno, no es fila. En este caso, 8 está en la parte 3, en la posición 3. Entonces, como pueden ver, del 1 al 8, que son 8 números, esos 8 pedimos, o bueno, se pide encontrar el valor de 8. Entonces, nosotros estamos pidiendo que el 8 lo encuentre. Como pueden ver, las condiciones de i menor, en este caso, ¿dónde están? Ay, se me fue dónde estaba. Bueno, en este caso, en vez de usar lo que es el will, en su lugar simplemente llamamos a búsqueda recursiva, la cual, la búsqueda recursiva, va a ser de nuevo un indicador de i, aumentando en 1, que es como aquí está, se me fue donde estaba. En este caso, coincide con i mayor o x, igual en este caso número, en este caso el número que nos estamos pidiendo, o x mayor igual a, en este caso sería, ay, se me fue su nombre de la web, pero bueno, en este caso sería a lo que estamos pidiendo menos 1, y menos 1. Como se pueden dar cuenta en la tabla, pasa por varias fases hasta llegar al 8. Llama al 1 y este no coincide. Llama al 2, tampoco coincide. Llama al 3, tampoco coincide. Y llama al 4 y así sucesivamente hasta que llama al 8. Una vez que llama al 8, tal cual, verifica el valor de 8 y al hacer todos los pasos anteriores, llama al resultado, la cual es la información, llama al resultado, el cual se encuentra en la posición 3. Ahora, bueno, como dije anteriormente, en el código pedimos llamar a la búsqueda recursiva, que es v, x, y n. Son los valores que se pueden escoger. En caso de la base, de la base, la búsqueda se detiene inmediatamente si ocurren, en este caso, dos valores igual que el otro. Si el valor se encuentra en return, pues simplemente se regresa. O se puede detener, o se determina, mejor dicho,
que no puede estar eh, en return -1. Por eso acabó el arreglo o el valor actualmente ya es x mayor que x, que es lo que pues nos acabamos de aventar aquí. El valor es mayor que x, pero está en la posición 3. Así que, bueno, en resumen, y para hacerlo más rápido, el código avanza eh, pasando el problema a la siguiente llamada de la misma función, que es lo que les acabo de decir aquí. Si lo tenemos en el 3, lo que hace es pasar a la siguiente función, a la siguiente función, a la siguiente función, hasta que se resuelva la respuesta y la devuelva hacia atrás. En este caso, se alinearon bueno, se arreglaron, mejor dicho, y se pasó un arreglo varias veces rápido hasta llegar al 8 y ese 8 se quedó en el 3. Por eso dice, ya la información se encuentra en el 3. Ahora les voy a enseñar el algoritmo y el funcionamiento de búsqueda secuencial ordenada recursiva. De este lado tenemos el algoritmo. Y igual, de la misma manera que el otro, ingresamos datos. Y procedemos a buscar. Y igual nos dice en qué posición se encuentra. Bueno, como ya dijimos anteriormente, bueno, en fin. Conclusión. Para este tema, la búsqueda secuencial ordenada, la básica, es simplemente mejor que la búsqueda secuencial estándar. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, esta es, bueno, es ¿cómo lo explicamos entre palabras más simples? Obtiene la máxima velocidad en la lista de ¿cómo se le llaman? Lo acabamos de mencionar. De los algoritmos mediante lo que es ¿cómo se dice? Reconocimiento de las búsquedas binarias, ya que no revisa elemento por elemento, sino que salta y divide la lista repitiéndose. La mayor ventaja de la búsqueda secuencial ordenada es su capacidad de determinar inmediatamente qué es lo que está ocurriendo cuando encuentra un elemento mayor que el valor buscado. Esta parada temprana ahorra una gran cantidad de comparaciones y compilaciones, especialmente en las listas grandes, lo que genera casos donde los elementos no son secuenciales, como se dijo anteriormente en el ejemplo de la segunda prueba de escritorio, que es una de las más extensas y a su vez no me refiero a extensas de código o de números, sino en el ámbito de ser extensa porque la computadora hace varios movimientos, hace varias recopilaciones para eso. Mientras que, como dijimos anteriormente, la búsqueda secuencial ordenada es más simple, divide lo que estamos buscando y lo encuentra saltando varias veces y es más rápido y más eficiente. Pero bueno, sin más sin más que decir, agradecemos su atención. Este fue el equipo de búsqueda ordenada y búsqueda ordenada recursiva.